Muy buenas tardes, hermanos. Dios te bendiga. Amén. Amén. Cada uno de ustedes de la Iglesia Bautista de Resurrección. Gracias por el Padre, damos a Dios por guiarnos hasta aquí, hasta su templo. Vamos a iniciar nuestro servicio de hoy jueves. Vamos a cantar al Señor el himno 183 que dice Tierra de la Palestina, el himno 183. Himno 183, tierra de la Palestina, tierra bendita y divina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Es la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Es la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si hoy tuvieran vida nos hablarían también. Es la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Gracias Dios, gracias Padre Celestial por este día, Señor. Gracias por permitirnos una vez más compartir todos juntos aquí en su templo, Padre. Imploramos, Señor, que usted sea nuestro gozo, nuestro regocijo, nuestra alegría, para que podamos, Señor, resistir fuertemente en estos tiempos y para que también podamos nosotros cantar alegremente durante esta tarde, que también nosotros podamos, Señor, de igual manera, así escuchar su palabra, estar atentos, Señor, a lo que usted nos quiere decir. Pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a cantar el himno, ahora el himno 273, que dice todas las promesas del Señor Jesús, el himno 173. Grandes y fieles las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré.
sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Y grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes fieles, en ella para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Y grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Vamos a continuar cantando. Bien grandes y fieles son las promesas del Señor. Siempre digo esto, cuando la gente dice algo muy bonito, algo muy hermoso y promete demasiado, es mentira. Usualmente a veces es mentira porque prometen demasiado. Los diputados que no tienen nada que ver con construcción prometen otro descuento. Y los diputados no tienen nada que ver con descuento. Pero ellos lo prometen, porque tienen que hacerlo. Pero cuando escuchas algo muy bonito, ¿verdad? Escuchas algo muy bonito y muy grande, usualmente uno duda de eso, pero no importa qué tan grande sea la promesa de Dios, sabemos que son verdaderas, son grandes y son fieles. Vamos a cantar el himno 224, que dice al Cristo hijos hijos. El himno 224. Himno 224. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que el viviente está porque vive mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que mi bien está porque vive mi corazón. Regocijas cristianos, hoy himnos de entonar. Eternas aleluya, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es el mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que el viviente está porque
luchó por nuestra independencia y que no está con nosotros hace mucho ya que él partió, no está en esta tierra. Pero saben que aunque muchos héroes mueran, quedan su vida, cualquier forma que la entreguen, ellos mueren. Y ahí quedan en su tumba y uno va a la tumba de ellos, llevarle flores, pero ellos no están en esa tumba. Ahí están los restos de ellos. Pero sí estamos seguros, ¿verdad?, de que Cristo sí está vivo. Amén. Cristo resucitó. Amén. Cristo está a la diestra del Padre, como dice la palabra de Dios. Vamos a cantar un último himno, el himno 373, que dice: estoy bien. Himno 373. 373. Cuando yo sé que mucha gente se arrepiente, se acerca a Dios y cree que puede ir al infierno, donde puede ser salvo, pero sabes que hay que mantener la seguridad y debemos saber que estamos bien con Dios porque Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Himno 373, estoy bien con Dios. Estoy bien, tengo paz.
Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Sean todos bienvenidos en esta tarde a nuestra iglesia Bautista Resurrección. Mire, en cuanto a ese último himno que acabamos de entonar, hay otras versiones, más bien el mismo himno pero con diferentes letras, los cuales hay algunos que no están de acuerdo que se canten con las otras letras, ya que el coro dice: alcancé salvación. Yo recuerdo, mis hermanos, que yo desde que me convertí a Cristo en el 98, yo cantaba ese himno con las letras de alcancé salvación, no con las letras que lo cantamos acá, de estoy bien con mi Dios. Y es una realidad, hermano. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos alcanzar la salvación. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre por nosotros, morir, ser sepultado, resucitar, y a través de Él es como nosotros, o por medio de Él, como nosotros entonces podemos alcanzar la salvación. Lo cual, a su vez, cuando somos salvos, tratamos de vivir la vida que a Dios le agrada, podemos entonces cantar estoy bien con Dios. Esto es algo, hermano, que los inconversos no pueden cantar. Es algo que los inconversos no pueden tener esa seguridad que nosotros los cristianos tenemos, ya que la palabra de Dios enseña que por causa del pecado somos enemigos de Dios. Por causa del pecado estamos bajo la ira de Dios. Por causa del pecado estamos separados de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, mis hermanos, el Señor nos acerca a Dios, y entonces sí podemos nosotros cantar y decir estoy bien con Dios. Sí. Así que, mis hermanos, les voy a invitar a que por favor, si tienen su Biblia, abran el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 3. Santiago, capítulo 1, los versículos 1 al 3. Hermanos, no se olviden las predicaciones especiales o las enseñanzas especiales se estarán impartiendo en la Iglesia Bautista Monte Calvario, Imitación de Jaina, desde el martes 8 hasta el domingo 13, empezando el martes 8 de 6:30 a 8:30 de la noche. Así que aquellos hermanos que quieran asistir, hermanos, a escuchar esas enseñanzas, por favor, pues podemos hablar para acordar cómo podemos nosotros llegar a la iglesia, tener, ¿verdad?, nuestro transporte asegurado para cuando terminen las clases o las enseñanzas en la noche. Eso es del martes 8 hasta el domingo 13, el próximo mes, el mes de febrero. Y las enseñanzas que se darán, las clases que se estarán impartiendo, mis hermanos, tratará sobre el andar del cristiano y también sobre las sectas. Así que les animo, mis hermanos, que si usted puede ir y aprovechar esas enseñanzas, ¿verdad?, pues sería de bendición para cada uno de nosotros. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Padre Celestial, Padre Santo, te damos, Señor, las gracias en esta hora por habernos permitido llegar a tu casa. Gracias, Señor, te damos por esos maravillosos himnos que usted, Señor, ha puesto en el corazón de cada uno de esos escritores. Sabemos, Señor, que los himnos no son inspirados, pero al cantarlos, Padre Celestial, con la convicción con la que lo cantamos, parece, Señor, ser como si fueran inspirados. Sabemos, Padre Celestial, que usted obró grandemente en el corazón de los escritores. Así que, Señor, oramos que nos ayude, Señor, a nunca cambiar esos maravillosos himnos, por lo que muchas iglesias, Señor, han cambiado el tiempo en adoración en sus congregaciones. Bendice, Padre Celestial, a tu iglesia en esta hora. Bendice, Padre Celestial, el mensaje y háblanos, Señor, a cada uno a través de él. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en esta noche quisiéramos hablar a la iglesia, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, sobre el tema triunfantes en medio de las pruebas. Triunfantes en medio de las pruebas. La vida cristiana, creo, mis hermanos, que es la mejor vida que puede vivir el ser humano. Amén. Que quizás aquellos que no tienen a Cristo nos critican,
quizás dicen que estamos nosotros perdiendo el tiempo. Quizás mis hermanos piensan que lo que estamos nosotros haciendo no tiene ningún provecho, no tiene ningún beneficio para nosotros. Y piensan ellos entonces que la vida que estamos viviendo es una vida completamente en vano. Pero una cosa, mis hermanos, es que no hay mejor vida para el ser humano vivir que saber que está viviendo para Dios, sabiendo que está sirviendo a Dios, y que esta vida que estamos viviendo, mis hermanos, tiene tiene consecuencias, no solamente en esta vida física, sino también más allá de esta vida, hablando de lo espiritual, hablando, mis hermanos, de lo eterno. Ahora, una cosa tenemos nosotros que entender, es que como cristianos, como hijos de Dios, dice la palabra de Dios que tenemos una esperanza gloriosa, reservada en los cielos. Dice la palabra de Dios, hermano, que tenemos una esperanza verdadera, aquellos que estamos en Jesucristo. Pero el hecho de saber de que tenemos una esperanza gloriosa en los cielos, el hecho de saber de que tenemos una esperanza verdadera y que la fe, mis hermanos, que tenemos en Dios, en Cristo, no es una fe vana, eso no nos libra a nosotros de pasar por pruebas. El hecho de ser hijos de Dios, el hecho de ser hijos del Dios Todopoderoso, de servir al Dios Todopoderoso, de haber sido perdonados de todos nuestros pecados, de haber sido rescatados a través de la sangre de Cristo, de la esclavitud del diablo, del mundo y del pecado, mis hermanos, eso no nos hace libres a ninguno de nosotros de enfrentar las grandes pruebas que vienen sobre este mundo. En el mundo que vivimos se puede observar, mis hermanos, la notable diferencia entre algunos que se hacen llamar cristianos, algunos que dicen que profesan una fe en Cristo, pero se puede notar la diferencia entre aquellos que son cristianos genuinos, que son cristianos verdaderos. Y la notable diferencia se puede ver, mis hermanos, en el brillo que hay en la vida de ellos cuando están atravesando por pruebas. El que es un verdadero cristiano soporta las pruebas. Aquel que solamente profesa una fe, hermanos, una fe completamente en vano y que no es verdadero cristiano, como dijo el Señor Jesucristo, cuando llegan las pruebas, abandona el camino. El verdadero cristiano se mantiene firme, se mantiene de pie, mis hermanos, sabiendo que lo que está pasando en su vida es para su propio beneficio, tanto físico como beneficio espiritual. Y cuando las cosas van bien, hermano, cualquiera puede pararse firme, siempre lo decimos. Cuando hay dinero en el bolsillo, cualquiera puede decir yo soy cristiano. Cuando hay comida en la nevera, mis hermanos, en la despensa, cualquiera puede venir bien contento y decir yo amo a Dios, estoy agradecido con Dios. Pero cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida, cuando las cosas empiezan a marchar diferente a como nosotros no quisiéramos que marchen, mis hermanos, es ahí donde verdaderamente se demuestra cuáles son los cristianos genuinos y cuáles son aquellos que solamente confiesan una fe en Jesucristo. Cuando es sometida a prueba nuestra fe, es cuando demostramos si realmente somos cristianos verdaderos o somos cristianos del mundo. Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 6 al 7, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, dice la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro está diciendo, si ustedes son cristianos, es necesario que pasen por pruebas. Es necesario que pasen por diferentes situaciones en sus vidas. ¿Por qué? Porque todo aquel, hermano, que realmente confiesa una fe en Jesucristo, dice la palabra de Dios que esa fe va a ser probada
por medio de las diferentes pruebas que vendrán a nuestras vidas. Así que la forma en que enfrentamos las pruebas revelará si nuestra fe es una fe verdadera, si es una fe genuina, si es una fe viva o si es una imitación. Si es, mis hermanos, una fe muerta, si es algo que solamente sentimos que no es real en nuestra vida. Como dije en la parábola del sembrador del Señor Jesucristo, Él dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El verso 15 de Lucas 8 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cuando todo va bien, hermanos, es bien fácil decir yo soy cristiano. Cuando no hay persecución, es bien fácil, hermano, confesar el nombre de Cristo. Cuando la gente no te difama, cuando la gente no te critica, es bien fácil venir a la iglesia con una Biblia en la mano. Cuando las cosas empiezan a marchar bien en tu vida y empiezan a venir bendiciones y empiezan a abrirse puertas, es bien fácil andar por las calles cantando coritos. Pero cuando las cosas empiezan a apretar, como nosotros decimos, hermano, ¿qué es lo primero que hace la gente? Primero que hace la gente es abandonar la iglesia. Primero que hace la gente, hermanos, es empezar a quejarse. Primero que hace la gente es trancarse en una habitación a llorar y a quejarse contra Dios por las cosas que están pasando. Pero, hermano, Pedro dice que nuestra fe es necesaria que sea puesta a prueba por diferentes dificultades y situaciones difíciles que se presenten entonces a nuestra vida para demostrar si es una fe genuina y viva o si es una fe muerta o una imitación. Todo aquel que vive en este mundo sufre alguna forma de prueba. Yo no sé cuántas personas usted ha visto pasando por alguna dificultad y la gente quejando dice, yo no sé cuál es la prueba que yo estoy pasando. A veces con los hijos, cuando se ponen medio malcriados, ¿verdad? Que se ponen desobedientes. Yo estoy pasando una prueba grande contigo. Cuando en la familia las cosas van bien, que cada quien anda por su lado hasta el punto de que están hablando hasta del divorcio. Ay, pero yo no sé cómo llegamos a pasar esta prueba. La gente, hermano, va a pasar por diferentes pruebas. Y esa es la consecuencia de la caída, es la consecuencia, mis hermanos, del pecado que hay en el corazón del hombre. Es el resultado de una naturaleza humana pecaminosa y de un mundo y una sociedad corrompidos por causa de la iniquidad y el pecado que hay en el corazón del hombre. Si no hubiese pecado en el mundo, usted y yo no pasaríamos por momentos difíciles. Si no hubiese, mis hermanos, pecado en el corazón del hombre, Dios no tuviera que poner a prueba nuestra fe, porque sabía que nuestra fe es una fe genuina. Pero todas esas cosas vienen, mis hermanos, como consecuencias del pecado que hay en nuestros corazones. Los hijos de Dios no estamos libres de pruebas. ¿Saben una cosa, mis hermanos? A veces nosotros pasaremos por más pruebas que aquellos que están sin Dios en el mundo. Así que en nuestras vidas debemos esperar problemas ocasionales. Vamos a encontrar problemas en el trabajo, vamos a encontrar problemas en la escuela, vamos a encontrar problemas, mis hermanos, en nuestros propios hogares, vamos a tener problemas ahí con nuestros propios vecinos, incluso, mis hermanos, y es lamentable decirlo, muchas veces vamos a tener pruebas dentro de la misma iglesia. A veces los que están en la misma iglesia con nosotros, esos son los que muchas veces, hermanos, nos van a causar grandes dolores de cabeza. Esos son los que muchas veces van a chismear de nosotros. Esos son los que muchas veces nos van a criticar. Y déjeme decirles, no debe ser así, hermano. Todos nosotros tenemos fallas. Todos nosotros tenemos problemas, pero el hecho de que usted tenga problemas, eso no me da a mí el permiso ni el derecho de ir por todas partes, mis hermanos, e ir criticando la vida suya. Todos vamos a tener que darle cuenta a Dios, pero es lamentable que, hermanos, muchas veces los problemas vienen de dentro de la misma iglesia. Cuando
la fe no es más que una profesión vacía o un simple sentimiento sin fundamento firme en la palabra de Dios. ¿Sabe qué va a pasar cuando llegue el momento de las pruebas? Esa fe va a ser consumida. Hay mucha gente que quiere estar bien con Dios y bien con el diablo. Les decía eso a mi esposa ahorita que estábamos viendo un programa. Que la gente quiere estar bien con Dios y haciendo obras, ¿verdad? A beneficio de la gente y hablando de Dios, mis hermanos, pero por otro lado, esa misma gente que dice tener fe en Dios, ellos no quieren y se niegan a aceptar a Cristo como Salvador. Algunos de ellos dicen, yo creo en Dios, pero no me congrego. Yo creo en Dios, pero todavía no soy salvo. Yo creo en Dios, y hermano, tantas cosas que dicen. La fe de esas personas es una fe vacía. Son las personas que cuando llegan los momentos de prueba, hermano, esa famosa fe que decían tener en Dios queda completamente consumida por causa del fuego. Pero donde hay una fe verdadera, la aflicción, mis hermanos, nos lleva a nosotros a estar seguros en nuestro Dios, sabiendo que las pruebas que vienen a nuestras vidas no llegan por casualidad. Las pruebas que llegan a nuestra vida, hermanos, vienen con un propósito de parte de Dios. El inconverso lo ve como un problema en su vida. Solo lo ve como algo, hermanos, sin propósito. Pero el creyente debe entender que sus pruebas tienen diferentes propósitos en su vida como cristiano. ¿Cuáles son algunos de los propósitos por los cuales vienen pruebas a nuestras vidas? Que la palabra de Dios nos manda a regocijarnos, a alegrarnos con sumo gozo. Primero, mis hermanos, las pruebas vienen a nuestras vidas para probar la fortaleza de nuestra fe. Las pruebas vienen a nuestras vidas para probar la fortaleza de nuestra fe. En diferentes formas, el Señor nos ayuda a hacer un inventario de nuestra vida espiritual al traer pruebas a nuestras vidas. El Señor sabe, hermano, cuáles son las áreas en las cuales usted y yo estamos débiles y que debemos fortalecer en nuestras vidas. Y muchas veces es a través de esas áreas que vienen las pruebas a nuestras vidas para que usted y yo entonces pongamos un alto, hagamos un alto en nuestra vida, hermanos, y empecemos a recapacitar y digamos, pero un momentito, a mí me falta hacer tal y tal cosa. Si yo hago tal y tal cosa, voy a pasar de esta prueba en la cual me estoy encontrando. Y vienen mis hermanos para demostrarnos cuáles son las fortalezas o debilidades que tienen nuestra fe. No vienen simplemente por venir, vienen con su propósito. Vienen con su propósito. Una persona que se vuelve resentida, amargada y que muestra autocompasión cuando enfrenta pruebas, deja al descubierto que la fe de esa persona es una fe completamente débil. Usted ha visto gente, hermano, cuando están pasando por pruebas. Mano, ¿cómo estás? Ay, aquí llevándola. Mano, ¿cómo va todo ahí? Aguantando, pastor. Que de mí nadie se acuerda. Estoy pasando por momentos difíciles y de mí nadie se acuerda. Acuérdense que usted es el único que pasa por pruebas. Amén. La gente se vuelve resentida. Que todo el mundo le cae mal, a todo el mundo le habla mal. Nadie tiene la culpa de tus problemas. Nadie tiene la culpa de tus pruebas. Pero sabe, hermano, esos sentimientos y esa actitud es una clara demostración de una fe débil. Pero el Señor permite esas pruebas, mis hermanos, para fortalecer entonces nuestra fe. El profeta Habacuc, al meditar en una advertencia que Dios le había dado sobre el envío de los caldeos para conquistar al pueblo de Dios y reducirlos a nada, Habacuc, hermano, no empezó a quejarse con Dios. Señor, pero ¿cómo es posible que somos tu pueblo? Yo soy tu siervo, yo soy tu profeta fiel. ¿Cómo es posible que tú vas a enviar ese castigo a tu pueblo? Sí, hermano, muchas veces nos ponemos a quejarnos contra Dios y hasta cuestionamos a Dios.
Señor, pero ¿por qué a mí? Porque tú eres el que necesita que tu fe sea fortalecida. ¿Qué hace Habacuc, hermano, cuando el Señor le dice esto? Dice Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice la palabra de Dios. Habacuc, sabiendo esto, dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Habacuc está diciendo: mira, aunque haya escasez de todo, aunque en medio de tu pueblo no haya nada, él decía: con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc está diciendo: yo no me voy a quejar con Dios. Yo sé que lo que va a pasar, lo que Dios está enviando, eso es con un propósito. Yo sé que lo que Dios va a hacer y está buscando es que su pueblo se vuelva de sus pecados, se vuelva de la idolatría y empiecen a poner su vista en Él. Pero aunque ellos hagan lo que quieran, aunque demuestren una fe débil, aunque ellos se tornen amargados, aunque ellos se rindan, decía Habacuc, con todo eso yo me alegraré. Esto, mis hermanos, es una característica de alguien que tiene una fe genuina en Dios y no una fe, hermano, huerta o una fe imitada. Amén. Primero, las pruebas vienen para fortalecer nuestra fe. Segundo, mis hermanos, las pruebas vienen muchas veces para traer humildad a nuestras vidas. Amén. Vienen para traer humildad a nuestras vidas. Dios lo hace para recordarnos que no debemos dejar que nuestra confianza en el Señor se convierta en arrogancia y en satisfacción propia. Que no seamos como el rey Nabucodonosor. Esta es la gran Babilonia, la que yo edifiqué con mis propias manos. El Señor trae pruebas para enseñarnos que tú no puedes hacer nada si yo no lo permito. Tú no puedes hacer nada si yo no lo permito. Tú no puedes hacer, como dice la Biblia, un cabello blanco o negro. Eso lo hago yo. Y te traigo la prueba para que entiendas que tú no puedes hacer absolutamente nada y que des entonces la altivez, la arrogancia y te vuelvas una persona humilde. Bueno, cuanto mayores son las bendiciones que llegan a nuestra vida de parte de Dios, tanto más nos tentará el enemigo para que veamos esas bendiciones como nuestros propios logros y no como la obra de Dios en nuestras vidas. Señor nos bendice, Señor nos provee un trabajo, Señor nos permite, hermanos, empezar un negocio y todo nos está yendo bien. El diablo, ¿qué hace? Mira, tú has logrado todo eso tú solo, sin la ayuda de nadie. Tú no necesitas a Dios. Cuando tú estabas por problemas, nadie te ayudó. Cuando aquellos a los cuales tú pediste prestado no te ayudaron, y mira lo que tú solo vas a lograr. El diablo siempre va a venir, hermano, y va a tratar de convencernos de que lo que hicimos o lo que estamos haciendo es por nuestra propia cuenta. Segunda a los Corintios, el capítulo 12, versículos 6 al 7. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 6 al 7, dice la palabra de Dios: sin embargo, no quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, decía Pablo, desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo decía: yo tengo algo en mí que no me permite gloriarme en mis propios logros. Cada vez que quiero como exaltarme y quiero, ¿verdad?, hacer salir a relucir mi logro, me acuerdo de que todo eso no es por mí, es por Dios. Hermano, mire, lo peor que hay es cuando una gente tiene talento y sabe que tiene el talento. Amén. Hay un programa que a mí me gustaba mucho. Es un programa de música.
Bueno, hay diferentes versiones, ¿verdad? Como Dominicana tiene talento, The Voice, entre otros. Y hay una cantante que se llama Jennifer Hudson, una mujer con una voz, hermano, que se le eriza la piel cuando esa mujer canta. Pero lo peor de todo, hermanos, es que ella sabe que canta. Y a veces cuando están los participantes cantando, y hay algunos que toman algunas notas bien altas y ella los elige, ella va, y canta con ellos, pero no canta al mismo tono de voz que ellos. Ella quiere ir un poco más arriba, como, ok, yo sé que tú cantas, por eso te elegí, pero yo canto más que tú. Y si la persona toma una nota más alta, ella sube un poquito más. Y la persona tratando, ¿verdad?, de demostrar su talento, pero ella quiere relucir sobre encima de la persona. Lo peor que hay, hermanos, cuando una persona tiene talento y sabe lo que tiene, porque eso nos vuelve orgullosos. Y muchas veces no reconocemos que lo que tenemos viene de parte de Dios y no de nosotros mismos. Y las pruebas, mis hermanos, el Señor las permite para enseñarnos que lo que tenemos, mis hermanos, lo tenemos por medio de Él. Eso es por disposición de Él y no de nosotros. Por lo tanto, el Señor quiere que saquemos el orgullo, la arrogancia de nuestras vidas y dejemos que seamos entonces humildes de corazón. Amén. Tercero, ¿por qué otra razón vienen las pruebas? Permite que suframos pruebas a fin de librarnos de la dependencia en las cosas terrenales. Dios permite que suframos pruebas a fin de librarnos de la dependencia de las cosas terrenales. Cuanto más bienes terrenales acumulamos en este mundo, más tentados nos veremos a confiar en esas cosas antes que en el Señor. ¿Sabe? El que tiene dinero, mis hermanos, si tiene un problema, lo primero que hace es ir a la cartera y sacar el dinero. El que no tiene dinero, pero que tiene al Señor, cuando llega el problema, lo primero que hace es arrodillarse y clamar a Dios. Amén. El que tiene, mis hermanos, bienes terrenales, cuando vienen problemas grandes en su vida, lo primero que hace es: voy a vender entonces la casa que tengo en tal lugar. ¿Para qué? Para resolver esa situación económica. Pero el creyente, aquel que no tiene nada más que una fe genuina en Cristo, cuando vienen problemas grandes en su vida, lo que hace, mis hermanos, es doblar sus rodillas, clamar a Dios, porque él sabe que Dios tiene todos los recursos que nosotros necesitamos. Amén. ¿Para qué? Para que no, hermanos, no dependamos de esas cosas terrenales. El rey David en oración le dijo al Señor: Señor, no me des poco para que no te maldiga, pero tampoco me des mucho para que no me olvide de ti. Y Dios sabe, hermano, por qué muchas veces no nos da las cosas. Dios sabe por qué a usted no le hizo rico. Hay algunas personas que usted lo ve desde ya con la prepotencia y uno dice: bueno, si el Señor te da dinero a ti, que no es para nadie. Tú eres la persona más bribona que yo veo desde chiquito ya. Y si el Señor te da algo de dinero, mira que el Señor nos ampara. Dios sabe, hermano, por qué nos da las cosas y sabe por qué no nos da las cosas. Y quizás Él no nos la da, para que aprendamos nosotros entonces a confiar en Él, a depender de Él y no, hermanos, de los bienes terrenales. Cuarto, ¿por qué otra razón vienen las pruebas a nuestras vidas? Para llamarnos a la esperanza eterna y celestial. Para llamarnos a la esperanza eterna y celestial. Cuanto más duras sean nuestras pruebas y cuanto más tiempo duren, hermanos, tanto más anhelaremos nosotros estar con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han estado pasando por esos momentos difíciles, mis hermanos. Usted dice: ay, quiera el Señor que venga hoy para salir de esas pruebas. Yo recuerdo cuando en mis primeros años como cristiano, fue en el 98, yo todavía estaba en la escuela. Pero yo recuerdo, hermano, que algunas veces, cuando habían exámenes finales, ¿sabes? Esos exámenes de álgebra, yo decía: Señor, venga antes de que lleguen los exámenes. Y fueron muchas veces, hermano, que yo decía eso.
Fueron muchas veces que yo le dije al Señor cuando estaba pasando por un momento difícil, Señor, venga ya porque no aguantamos. Y las pruebas, mis hermanos, ¿qué hacen? Las pruebas nos llevan a nosotros a anhelar, mis hermanos, estar al lado de nuestro Señor. Las pruebas nos llaman y nos recuerdan, mis hermanos, la esperanza que tenemos allá arriba en el cielo. Pablo escribió en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículos 18 y 23 al 24. Romanos 8, 18 y 23 al 24. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Verso 23 y 24. Y no solo ellas, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pablo dice, yo sé que aquí hay muchas cosas bonitas, pero también hay mucho sufrimiento, pero eso no es nada comparado con lo que me espera en el cielo. Hermano, yo creo que Pablo anhelaba esta posición. Y el propósito de las pruebas es llevarnos muchas veces a anhelar, hermanos, estar cerca de nuestro Dios. Quinto, ¿qué otro propósito tienen las pruebas en nuestras vidas? Las pruebas, mis hermanos, tienen como propósito revelar lo que realmente amamos. Las pruebas tienen como propósito revelar lo que realmente amamos. Este es el caso de Abraham, el padre de la fe. Yo creo que Abraham, mis hermanos, pasó la prueba más difícil que cualquier ser humano puede pasar. Dios le pidió en sacrificio su hijo Isaac. Dice la Biblia, su único hijo. Abraham, mis hermanos, no empezó a cuestionar por Dios, a cuestionar perdón a Dios. Abraham no empezó a razonar con Dios. Señor, pero mira, yo te puedo dar 100 ovejas si tú quieres. La vida de mí es una sola, pero te voy a dar 100. 100 es más que uno. Señor no quería ovejas. Señor, pero mira, yo te puedo sacrificar 10,000 palominos, Señor. 10,000 tórtolas, Señor. Señor, 10,000 es más que uno. Yo le digo, yo no quiero eso, yo quiero tu hijo. Abraham no empezó, hermanos, a cuestionar ni a razonar con Dios. Dios le puso esa prueba. Abraham inmediatamente obedeció, mis hermanos, a Dios. ¿Qué hizo? Demostró por medio de su fe dónde, mis hermanos, estaba su amor, con quién estaba su corazón. Y no solamente, mis hermanos, fue probado su amor hacia Dios, sino que también, mis hermanos, fíjense lo que pasó, el Señor lo engrandeció sobremanera. Amén. Fue probado por Dios. Amén. Nada ni nadie debe ser más amado, mis hermanos, que Dios en nuestras vidas. Amén. A veces tenemos hijos y amamos más a nuestros hijos que a Dios. A veces tenemos esposo, esposa, y amamos más a nuestro esposo, esposa que a Dios. A veces tenemos bienes materiales y amamos más a esos bienes materiales que a Dios. A veces algunos tienen empresas y aman más a esa empresa que a Dios. Hermano, dice la palabra de Dios que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, y el corazón y el tesoro de muchas personas está en esta tierra, pero nuestro corazón tiene que estar puestos en las cosas de Dios. Amén. Deuteronomio 10:12 dice la palabra de Dios, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Las pruebas demostrarán, hermanos, quién realmente usted y yo amamos. Sexto, ¿cuál es otro propósito de las pruebas? Sexto, el Señor usa las pruebas para que podamos también ayudar a otros a sobrepasarlas. El Señor usa las pruebas en nuestras vidas para que podamos nosotros ayudar a otros a sobrepasar esas pruebas. El libro de Lucas capítulo 22,
versículos 31 al 32, el Señor le dijo a Pedro, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, el diablo ha pedido permiso para tentarte. Pedro, el diablo ha pedido permiso para ponerte una prueba bien difícil en tu vida. El permiso se le dio. Vas a ser probado por el diablo. Vas a ser tentado por el diablo. Pero no te preocupes, yo he rogado al Padre para que fortalezca tu fe y cuando estés pasando por la prueba, por la tentación, no te desvanezca, sino que más bien mantengas una fe firme y que tu fe no falte. Pero recuerda algo, Pedro. Vas a ser tentado, pero cuando salgas de esa difícil prueba, ve y confirma a tus hermanos para que aquellos que estén pasando por esas pruebas, tú también puedas ayudarlos a ellos. Las pruebas, mis hermanos, muchas veces vienen a nosotros para cuando alguien esté pasando por la misma situación, sepamos nosotros cómo ayudar a esas personas. A veces se nos muere un familiar. No queremos que ningún familiar se muera. Nosotros que estamos en Cristo, si el familiar de nosotros es cristiano, se va con el Señor, hermanos, el Espíritu Santo nos consuela, tenemos esperanza. ¿Y qué pasa cuando se muere un familiar de otra persona? Podemos nosotros, mis hermanos, ir y también consolar a esa familia que está pasando por esa situación. ¿Por qué? Porque ya pasamos por ahí. Déjeme decirle que una persona que no esté casada no puede aconsejarme a mí sobre el matrimonio porque no sabe lo que es el matrimonio. Una persona, por ejemplo, hermanos, yo sé que esto no tiene nada que ver, pero lo del COVID-19 sale a final de febrero en China, ya en marzo estamos nosotros viendo casos y gente que no sabe nada de eso, hermano, no sabe nada del virus, dando su propia opinión. No, hermano, si usted no sabe de algo, cierre la boca. Pero usted pasó por un problema difícil, usted superó ese problema. Cuando alguien esté pasando por ese problema, usted puede aconsejar a esa gente porque sabe, hermano, lo que está pasando. Pero si usted no está casado, no venga a aconsejarme a mí sobre el matrimonio. Y el Señor le dijo a Pedro, cuando hayan pasado la prueba, ve y hazlo saber a tus hermanos. En otras palabras, ve y ayuda a aquellos que van a estar pasando por la misma prueba que tú acabas de pasar. Los sufrimientos de Pedro fueron solo para fortalecer su fe, para un mayor servicio, también para ayudar a fortalecer la fe de los demás. Hermano, como siempre, vamos a enfrentar pruebas en nuestras vidas. Es necesario entonces que recordemos cómo debemos enfrentar las pruebas, cómo debemos responder a ellas. Y Santiago acá, en esos versículos, mis hermanos, nos da dos razones, nos da dos recomendaciones, dos consejos de cómo debemos nosotros enfrentar las pruebas en nuestra vida. Bien rápido vamos a ver esos dos puntos. Primero, miren lo que dice el versículo 2, Santiago capítulo 1, verso de lo que vimos solamente fue la introducción, hermano, pero no vamos a tomar mucho tiempo, no se preocupen. Santiago 1:2 dice la Biblia, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis ¿en qué? Diversas pruebas. En diversas pruebas. En primer lugar, mis hermanos, debemos enfrentar las pruebas con una actitud de gozo. Debemos enfrentar las pruebas con una actitud de gozo. ¿Por qué podemos nosotros enfrentar las pruebas con una actitud de gozo y de regocijo? Porque nosotros creyentes ya sabemos cuál es el propósito de las pruebas en nuestras vidas. Aquel que no sabe la razón por la cual llegan las pruebas es una persona, mis hermanos, que solo la va a ver como un castigo de parte de Dios. Es alguien que lo va a ver como, ¿verdad?, las consecuencias de un error que cometió. Pero aquel cristiano, mis hermanos, que sabe cuál es el propósito de las pruebas, cuando las esté enfrentando, él las va a enfrentar con gozo. Pero Santiago dice con sumo gozo, no con un gozo cualquiera, sino con un gozo más grande, hermano, que cualquier otro gozo que podamos nosotros experimentar. Amén. Así que tenemos tener gozo, mis hermanos, no es el resultado natural de las pruebas. Cuando alguien está pasando por momentos difíciles, la gente no anda contenta. La gente
gente no quiere siquiera que le hable. La gente lo que quiere es que lo dejen tranquilo, que le den su espacio. Algunos se trancan en una habitación a llorar, pero Santiago dice a los creyentes, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, alégrense cuando se encuentren en diversas pruebas. Amén. Todo aquel que no conoce a Cristo, cuando está pasando por pruebas, se queja, anda triste, pero el creyente, hermano, debe gozarse. Eso es lo que aconseja la palabra de Dios. Amén. Cuando enfrentamos las pruebas, Santiago aconseja, hermanos, que lo hagamos con gozo. La Biblia dice de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Hebreos capítulo 12, verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se mató el gozo frente a la muerte, sabiendo que su padre le iba a abandonar. Cristo, hermano, tenía gozo, pero no por ese momentito. Cristo tenía gozo por lo que iba a pasar después de su muerte, porque él sabía, mis hermanos, que con su muerte él iba a traer salvación a todos aquellos que le aceptemos como Salvador. Él sabía que con su muerte él iba a traer esperanza, y esto era lo que llenaba a Cristo de gozo, mis hermanos, al enfrentar la cruz, aunque lo vemos, ¿verdad?, momentos antes, diciendo al Padre: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Y es que tener gozo no es algo natural, mis hermanos, frente a las pruebas. Pero usted y yo, si queremos tener, hermano, gozo del que habla Santiago acá, debemos ver más allá de las pruebas, no las pruebas mismas, sino, hermano, cuáles serán los resultados que vendrán cuando salgamos de aquellas pruebas. Amén. Cristo dice en la Biblia que sudaba grandes gotas como de sangre. Pero, hermanos, él tenía gozo, no por ir y morir, hermanos, sino por lo que representaba morir en la cruz del Calvario, lo que vendría después de su muerte y su resurrección. Él miró más allá de la prueba del gozo que sabía que disfrutaría cuando la prueba terminara y habría finalizado la gloriosa obra que Dios le había encomendado, que era morir por los creyentes o por los seres humanos. Amén. Ahora Santiago dice acá, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usted no va a enfrentar la misma prueba siempre. Amén. A usted no siempre se le va a ir el gas en medio de que el arroz esté casi listo. No siempre va a ser así. La prueba, hermano, no siempre será la misma. Las pruebas, mis hermanos, vienen en diferentes formas, vienen en diferentes grados, y usted y yo como creyentes tenemos que saber bien claro eso. Las pruebas muchas veces vendrán a través, mis hermanos, de problemas económicos. Las pruebas muchas veces vendrán a través de una enfermedad. Las pruebas muchas veces vendrán a través de persecución, entre otras cosas. Pero es nuestra actitud frente a esas pruebas lo que refleja, mis hermanos, nuestra verdadera espiritualidad, y lo que revelará si nuestra fe es una fe genuina o es una fe imitada. Amén. Santiago nos anima a reaccionar, mis hermanos, con gozo frente a las pruebas, sabiendo cuál es el propósito por el cual vienen a nuestras vidas. Segundo, en el versículo 3, lo que dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Segundo, tenemos que enfrentar las pruebas con conocimiento. Tenemos que enfrentar las pruebas con conocimiento. El inconverso no sabe por qué vienen las pruebas a su vida. El que no tiene a Cristo no sabe por qué vienen los problemas a su vida. Pero el creyente, hermano, tiene que saber entonces cuáles son las razones por las cuales vienen esos problemas, que significan para nosotros las pruebas. Santiago dice que uno de los propósitos de la prueba es para darnos paciencia. Darnos paciencia. Somos por naturaleza impacientes. Queremos todo ahora. Si no, hermano, podemos darnos cuenta con la tecnología. El hombre, a medida que pasa el tiempo,
va implementando nuevas tecnologías para hacer las cosas más rápidas, que el hombre no puede esperar. Por ejemplo, ahora se está hablando de la tecnología 5G, quinta generación. Antes con el 3G, usted se conectaba a una computadora y para bajar un archivo que a lo mejor pesaba que 100 megas, usted tenía que esperar hasta 10 y 15 minutos. Usted cruzaba los brazos y la computadora ahí, la rayita marcando, ¿verdad? 1%. Después de 2 minutos, 2%. Y usted se desesperaba. El hombre, hermano, no puede esperar. ¿Qué hace? Implementó la red 4G, que es un poquito más rápida. Ahora estamos con la 5G, que usted, hermanos, en menos de 1 minuto descarga un archivo ahí completo de un día entero. El hombre quiere todo rápido, pero ¿qué es lo que hace la prueba en nuestra vida? La prueba produce paciencia. Tienes que aprender a ser paciente. Pablo, en varias ocasiones, le dijo al Señor: Señor, quítese al aguijón en mi carne, ya no aguanto más. Pero el Señor le dijo: mira, Pablo, bástate mi gracia, que mi gracia te sea suficiente. Pablo aprende a ser paciente, y algo, hermano, que provoca las pruebas en nuestras vidas es que nos enseña a ser paciente. Yo sé que muchos de nosotros, cuando enfrentamos un problema, hermano, queremos resolverlo de una vez. Pero Dios dice: mira, aprende a ser paciente en medio de los problemas, porque la paciencia te lleva a aprender a confiar en mí. Tenemos que saber que por experiencia propia, o por lo que vemos en la palabra de Dios, hermanos, un resultado de nuestra fe es que seamos pacientes. Déjeme decirle algo que está pasando conmigo. Casi 2 años, hermano, yo perdí mi trabajo. Yo sé que algunos acá lo perdieron. Desde marzo del 2020, sin empleo, hermanos. Mi esposa un día me vio como desesperado y me dijo: yo sé que tú estás impaciente y desesperado. Tranquilo, el Señor sabe por qué lo perdí. El Señor sabe por qué lo perdí. Y yo sé, hermano, que el deseo de un padre de familia es salir todos los días a trabajar para proveer para su familia. Y Dios sabe que ese es mi deseo, hermanos. Pero ya he tenido que aprender a ser paciente. Y gracias al Señor, en medio de esta situación, el Señor ha provisto para mí. Pero algo que me ha enseñado este tiempo, hermanos, es a ser paciente. Es a ser paciente. Cualquier cristiano, después de haber soportado el sufrimiento, la aflicción o las pruebas, ha descubierto que su confianza en el Señor solamente ha quedado intacta, sino que se ha fortalecido más y más por las pruebas. Así que la paciencia es algo que debemos nosotros mostrar en medio de las pruebas. El rey David dijo en Salmo 41 al 2: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo sé que a lo mejor usted está pasando por alguna prueba en su vida. Aprenda a ser paciente. Yo sé que nadie quiere pasar por pruebas, pero sea paciente. Dios sabrá, hermanos, Dios sabrá cuando el Señor quitará esa prueba. Algo te quiere Él enseñar en medio de esas pruebas. Así que sea paciente. Sea paciente. Las pruebas no llegan a nuestras vidas sin sentido alguno. Dios tiene un plan para cada prueba, mis hermanos, por la que pasemos en nuestras vidas, y tenemos que estar conscientes de eso, ya que saberlo nos va a ayudar entonces a lo que dice Santiago en el versículo 2, a gozarnos en medio de las tribulaciones. Si enfrentamos las pruebas viéndolas como un castigo, una disciplina del Señor, nos vamos a desesperar, vamos a cuestionar a Dios, vamos a tratar de razonar con Dios, mis hermanos, nos vamos a volver rebeldes a la voluntad de Dios. Pero al conocer el propósito de las pruebas en nuestras vidas, nos ayudará a enfrentarlas con paciencia, así como lo hizo Job. En la Biblia no hay un ejemplo mayor de paciencia que la vida de Job. Nadie, hermanos, ha pasado una prueba como la que pasó este hombre.
10 hijos perdió, hermanos, pero se mantuvo paciente. 10 hijos perdió, como dice Samuel Hernández, el cantante, de un cantazo, pero él mantuvo, hermanos, se mantuvo paciente. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sé el nombre de Jehová. ¿Qué hizo Dios al final de esa prueba? Le proveyó el doble de lo que él tenía. ¿Qué pasó ahí, pastor? La paciencia tuvo. Paciencia tuvo. La gente, hermano, toma las pruebas con tristeza, enojo, desesperación, amargura, pero el creyente debe enfrentar las pruebas con gozo, sabiendo lo que viene después que la haya superado. Recuerden que las pruebas no llegan simplemente por llegar. Recuerden que las pruebas vienen con un propósito. Y saber eso nos ayudará a enfrentar las pruebas con paciencia. Todos tenemos pruebas, pero algunos después de las pruebas terminan vencidos. La mayoría terminan alejándose de Dios. Hay otros que triunfan en medio de las pruebas. De usted depende, hermanos. De usted depende, hermano, cómo quiere estar después de haber pasado por alguna prueba. Si quiere estar como Job, si quiere estar como Abraham, o si más bien, hermano, quiere andar como Demas, que se separó de Pablo, amando más las cosas de este mundo, dejando a Dios. De nosotros depende cómo vamos a enfrentar las pruebas. Si vamos a enfrentar con una fe limitada, una fe muerta, si más bien vamos a tener una fe viva y genuina. Santiago 1:12 dice la palabra de Dios. Termino con esto: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, mire lo que dice la Biblia, hay bendiciones después de pasar la prueba. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, hay bendiciones de Dios cuando usted y yo salimos triunfantes del medio de las pruebas. Padre celestial, Padre santo y amado, una vez más, Señor, le damos las gracias en esta noche por el mensaje. Yo sé, Padre celestial, que como tenemos a una naturaleza carnal, la naturaleza humana, el resultado natural, Señor, frente a las pruebas es desesperarnos. Muchas veces cuestionar a usted la razón por la cual vienen las pruebas. Usted permite esas cosas en nuestras vidas. Sentirnos tristes, resentidos, amargados. Pero gracias, Señor, te damos por tu palabra, ya que ella nos enseña cuál es el resultado, cuál es la razón, propósito por el cual usted permite pruebas en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por la fe que tenemos en Jesucristo, el cual, Señor, esa fe nos permite a nosotros tenernos de pie en medio de las pruebas. Gracias, Señor, porque en esta noche, a través de tu palabra, usted nos ha enseñado cómo debemos enfrentar las pruebas y por qué razón vienen las pruebas a nuestras vidas. Dice, Padre celestial, a tu iglesia, ayúdanos, Señor, a poder recordar siempre estas cosas cuando vengan esos momentos difíciles, esos momentos de pruebas en nuestras vidas, ya que recordar estas cosas, tener conocimiento de estas cosas, va a ayudar a enfrentar las pruebas con gozo, tener una fe fuerte para salir de las pruebas, sabiendo que vendrán bendiciones después que hayamos salido del desierto. Pedimos, Padre, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Hermanos, si el Señor le habló en esta noche, le invito que salga de su sitio, pase al frente, hable con Dios, o haga un altar ahí en su sitio y hable con Dios. Es posible, hermano, que usted actualmente esté pasando por el desierto. Pero recuerde lo que viene después que haya salido del desierto. El pueblo de Israel duró 40 años vagando por el desierto, bajo un sol abrasador. Quizás no había manantiales, no había palmeras, no había pasto verde para sus animales, mas
que viento, más que arena, más que sol, y en la noche el frío. Vemos, mis hermanos, en la palabra de Dios, que después que ellos salieron del desierto, encontraron un lugar para habitar. Se establecieron en un lugar. Y había pasto verde para el ganado. Había palmeras, las cuales ellos se podían sentar debajo de ellas y cubrirse del sol abrasador. Después del desierto, mis hermanos, viene la abundancia. En el desierto no hay nada más que arena y sol. Pero cuando salimos del desierto, viene la bendición. Usted está pasando por pruebas, está pasando por el desierto. Pero recuerde, hermano, que después que haya salido, el desierto será solamente un mal recuerdo de su vida. Dice la Biblia de Cristo que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. 40 días, 40 noches, sin agua, sin pan. Vinieron las tentaciones para hacerlo caer. Lo mismo que pasa con las pruebas. Después de 40 días, 40 noches, el Señor volvió con sus discípulos. Empezó a multiplicar los panes y los peces. Ya había abundancia. Ya había agua donde Él podía tomar. Ya no estaba bajo el sol abrasador. Bueno, hermano, después del desierto viene la bendición. Después de las pruebas vienen las bendiciones. Y de usted depende si quiere rendirse en medio de las pruebas o pasar las pruebas y terminar como un verdadero vencedor. Padre, una vez más le damos las gracias. Gracias por el mensaje. Gracias, Señor, por la exhortación que nos da Santiago de cómo debemos nosotros enfrentar las pruebas. Bendice, Padre Celestial, tu iglesia, una vez más te lo pido. Oramos, Señor, por aquellos que están pasando por momentos difíciles. Sea usted, Señor, obrando grandemente en sus vidas. Sea usted, Señor, fortaleciendo su fe hasta que la gloria en ellos, Señor, salir de esas pruebas terribles. Entiendan, Padre Celestial, que esas pruebas no vienen al azar, no es casualidad, vienen con propósito. Es posible, Señor, que usted nos esté preparando para ayudar a otros que pronto van a estar pasando por los mismos problemas, las mismas dificultades. Esperamos, Padre Celestial, que nos ayude a no desmayar en medio de las pruebas, sino salir, Padre Celestial, triunfantes, victoriosos en medio de ellas. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí terminó. Puede así. Bien, hermano, no se olvide el próximo servicio el domingo. ¿A qué hora? A las 9:30 de la mañana y en la tarde a las 6 de la tarde. Dios les bendiga.